Durante esta semana haremos una introducción a los principales modelos de propiedades físicas de las rocas utilizados comúnmente en la integración y exploración de hidrocarburos. Haremos también introducción a los principios de la sísmica de reflexión. Habrán notado que utilizo la palabra introducción, ya que cada uno de estos temas de este módulo podrían tomar un semestre completo para cubrir con detalle. Sin embargo, nuestro objetivo es nombrar los principales puntos y las aplicabilidades generales en el estudio y análisis de la física de rocas para la caracterización sísmica de yacimientos. Comencemos entonces con el estudio de los efectos y las propiedades de las rocas en el análisis y de lo que llamamos modelos de física de rocas. Como hablamos la semana anterior, el estudio de la física de rocas nos ayuda a comprender mejor la relación entre las propiedades de las rocas yacimiento y su comportamiento elástico. En los procesos de análisis se consideran cómo las velocidades y las impedancias se ven afectadas debido a la porosidad, la mineralogía y los fluidos dentro de los poros. Entendiendo el comportamiento elástico, podemos obtener información importante para ayudarnos a entender las características del yacimiento y discriminarlo utilizando atributos sísmicos. Recordemos también, por ejemplo, de cómo la velocidad de onda P, o Vp, depende de la densidad de la roca y también de los módulos de compresibilidad y de corte. Por su parte, la velocidad de onda S, o Vs, solo depende del módulo de corte. Por lo que entonces, Vp será la afectada por la presencia y por el tipo de fluido, mientras que Vs solo dependerá de la matriz de la roca, ya que este tipo de onda no se transmite por fluidos, gas o líquidos. Decimos también que Vp será sensible al tipo de fluido, ya que la presencia de un fluido en particular afectará el módulo de compresibilidad de la roca total. Quisiéramos mencionar que sabemos que en el módulo pasado de permeabilidades relativas se utilizaron las constantes con letra K para la permeabilidad y μ para la viscosidad. Sin embargo, en este módulo utilizaremos las constantes K para referirnos al módulo de compresibilidad y μ al módulo de corte. Como vemos, las otras ecuaciones del módulo de Poisson dependerá de la relación de las velocidades Vp y Vs de la roca. También las impedancias dependerán cada una de la velocidad y la densidad de la roca. Como vemos, las velocidades y los respectivos módulos elásticos dependen de los componentes de las rocas, es decir, de la matriz y del fluido dentro de los poros. Los modelos de física de rocas tratan de buscar relaciones para predecir comportamientos de las rocas basadas en estas propiedades que podemos medir, como son la velocidad y la densidad. Una de las relaciones de física de rocas más simples podría ser la relación de tiempo promedio propuesta por Wiley y otros en 1956. Esta ecuación establece que el tiempo de tránsito total medido por la herramienta es la suma del tiempo que tardó la onda en viajar a través del fluido en los poros y a través de la matriz sólida. Este tiempo de viaje de onda es entonces una función de la velocidad de la matriz y los fluidos constituyentes dentro de los poros. La relación se explica mejor en la caricatura, donde se puede decir que el tiempo de tránsito medido por la herramienta tiene una relación lineal con la porosidad, ya que el tiempo de tránsito de la onda a través del fluido dependerá del espacio poroso que contiene dicho fluido. Sin embargo, se conoce que, dada la velocidad de matriz, la fórmula de tiempo promedio puede sobreestimar la porosidad. La caricatura muestra la asunción de una trayectoria de onda recta a través del yacimiento, lo cual, lógicamente, es incorrecto. Si la ruta de la onda no es precisamente recta, entonces la ruta a través del fluido podría ser más larga de lo esperado, o, por otro lado, quizás el paso de onda por la matriz sea más rápido. Entonces estaríamos sobreestimando la relación de porosidad. Sin embargo, esto es solo una de las muchas razones posibles para explicar una derivación incorrecta de la porosidad usando las velocidades. Como podrán reconocer, la tarea de la primera semana y el foro de discusión rondaron en torno a esta ecuación, que ahora conocemos como la ecuación de Wiley, que relaciona la porosidad directamente con las velocidades. En el foro discutíamos las ideas de qué tan certero es este método y, como vemos, en los puntos de velocidad y de porosidad, tanto en la tarea como en este gráfico, existe una gran dispersión de puntos sobre los que tratamos en cierta manera de imponer una relación lineal para poder obtener un solo valor de velocidad de la matriz y del fluido. Si moviésemos un poco la relación lineal, o si por el contrario subdividiéramos los puntos según algún otro tipo de control geológico, quizás tendríamos una mejor idea de los cambios de tipo de matrices y fluidos en las capas. Sin embargo, y como sabemos, los rangos de velocidades de matrices y fluidos son tan variados que incluso llegan a sobreponerse, haciendo aún más difícil la caracterización precisa de estos componentes de las rocas. Decimos entonces que existe una gran incertidumbre al utilizar esta ecuación y aproximaciones. El mismo Ryder, y también demostrado por Reimer y otros, comentan que la derivación cuantitativa de la porosidad utilizando la relación de tiempo promedio suele ser imprecisa.
y es necesario realizar modificaciones y calibraciones que a su vez son efectivas muy localmente. Por experiencia, el efecto que causa la mayor desviación de la ecuación anterior es la falta de compactación, o cuando las porosidades son muy altas, especialmente en areniscas poco litificadas. Sin embargo, otros trabajos han demostrado que el fracaso de la ecuación de tiempo promedio, de hecho, cubre todos los rangos de porosidades. Berenton y McCann demostraron que para dos extremos de tipo de litologías, rocas sedimentarias y también ígneas, si se utiliza la ecuación de tiempo promedio de Wiley, este estará sobreestimando las porosidades, especialmente en las rocas sedimentarias. Es por esto que Brereton y McCann proponen un ajuste empírico. Cuando hay presencia de gas en los poros, la ecuación de tiempo promedio tampoco es aplicable debido a la velocidad anormalmente lenta que medirá la herramienta. Como vimos en el tema anterior, la profundidad de investigación de las herramientas acústicas son sumamente pequeñas, sin embargo, a menudo hay suficiente gas en la zona invadida para afectar la velocidad de la onda compresional. De hecho, el efecto puede usarse para identificar hidrocarburos gaseosos cuando está presente un contacto gas-agua. En la figura, Ryder muestra la zona con velocidades de onda compresional anormalmente lenta para las arenas superiores al compararlas con las velocidades de las arenas inferiores. Dados estos y muchos otros efectos de las propiedades elásticas en las rocas, es necesario determinar los patrones que nos permiten identificar no solamente el tipo de litología en las capas, sino también cuándo y por qué podrían obtenerse o medirse un comportamiento anómalo de las propiedades elásticas de las rocas. Para poder entender qué es lo que consideramos normal y qué es lo que consideramos anómalo, es que desarrollaremos los modelos de física de rocas, como los patrones o guías básicas que busquen explicar y describir las propiedades elásticas de estas. Los modelos de física de roca generalmente necesitan especificar tres tipos de información: las fracciones de volúmenes de los diversos constituyentes, por ejemplo, cantidades o porcentajes de minerales, porosidad y fluido dentro de los poros; los módulos elásticos de las diversas fases sólidas correspondientes a la matriz de la roca y la de los fluidos dentro de los poros; y también los detalles geométricos. Esto último es un poco más amplio, pero que tiene que ver tanto con la geometría de los granos constituyentes de la matriz como del grado de conexión y forma geométrica de los poros. En la práctica, y según lo detalla Wernicke en su publicación del 2016, los detalles geométricos de la roca nunca se han incorporado adecuadamente en un modelo teórico, por lo que es necesario siempre recordar que los modelos de física de roca siempre serán eso, modelos. Estos siempre conducen a algún tipo de aproximación y simplificación, algunas mejores que otras, las cuales pueden ser sumamente generales y otras específicas a escenarios y objetivos de yacimientos particulares. Cuando especificamos solo las fracciones de volumen de los constituyentes y sus módulos elásticos, sin los detalles correspondientes a la geometría o disposición, entonces solo podemos predecir los límites superiores e inferiores de los módulos de las rocas. Por su parte, estos límites elásticos son extremadamente confiables y robustos, y sufren poco de las aproximaciones que afligen a la mayoría de los modelos de medio efectivo específicos de geometría. Además, dado que los registros de pozos brindan información sobre los constituyentes y sus fracciones de volumen, pero relativamente poco sobre la microestructura de grano y de poro, los límites resultan ser herramientas de física de rocas extremadamente valiosas. Las figuras ilustran el concepto de las variaciones de módulos elásticos en el eje Y basados en la fracción de volumen en el eje X de los componentes de una roca. Digamos que la roca está compuesta únicamente por un mineral y un fluido dentro de los poros, ya sea agua, petróleo o gas. En términos generales, podemos decir que para cualquier fracción volumétrica de los constituyentes, el módulo efectivo de la mezcla sólido más líquido caerá dentro de los límites en algún lugar a lo largo de la línea vertical de la figura. Pero su valor preciso dependerá de los detalles geométricos. Afset y otros usan los términos como forma de poro rígido o formas de poro suave para describir las variaciones geométricas y hacer referencia a la dureza de los granos y de la matriz en general. La forma de grano o poro más rígida hacen que el valor sea mayor dentro del rango permitido, o sea, dentro de los límites. La forma de grano o poro más suave hacen que el valor sea más bajo. El límite inferior corresponde a una suspensión de las partículas sólidas del mineral en el fluido, que es un modelo excelente para sedimentos muy blandos con bajo esfuerzo efectivo. Para el caso del módulo efectivo de corte, el límite inferior del módulo de corte es 0, siempre que la fracción de volumen del fluido no sea 0. Como en nuestro ejemplo, el material está compuesto por un mineral y un fluido, el límite inferior de este módulo efectivo siempre puede ser 0, y dependerá también de la fortaleza de la matriz. Los límites elásticos proporcionan un marco robusto para la relación de velocidad-porosidad, así que comencemos mirando los límites superior e inferior de los módulos de roca.
Recordemos que se asume que la roca es un material linealmente elástico e isotrópico para poder derivar estas propiedades a partir de otros módulos. Los límites más simples, pero no necesariamente los mejores, son los límites de Voigt y de Reus, llamados así en honor a sus publicaciones por dichos autores en 1910 y 1929 respectivamente. El límite superior de Voigt para cualquier módulo elástico efectivo, MB, corresponde al agregado de los módulos elásticos de cada una de las fracciones de los componentes del material. En otras palabras, no hay forma de que en la naturaleza pueda reunir una mezcla de componentes de un mismo material, para nuestro caso una roca, que sea elásticamente más rígido que el promedio aritmético simple de los módulos constituyentes dados por el límite de Voigt. Este también se refiere al límite superior donde la roca está completamente cementada, es decir, la roca tiene cero porosidad. Matemáticamente, la M en las fórmulas de Voigt y Reus pueden representar cualquier módulo, el módulo de compresibilidad, el módulo de corte, el módulo de Young, etc. Sin embargo, la forma más lógica es utilizar dichas fórmulas para calcular los promedios de Voigt y Reus de solo el módulo de corte, entonces M sería igual a μ, o del módulo de compresibilidad, donde entonces M sería igual a K, y luego calcular los otros módulos a partir de estos utilizando las reglas de elasticidad lineal isotrópica. Los límites de Hashing-Strickman son muy útiles para definir los rangos para una mezcla de medios elásticos isotrópicos, porque proporcionan el rango más estrecho posible de los módulos elásticos sin especificar la geometría de los granos y poros constituyentes. Entonces, ¿cómo se pueden usar los modelos de física de rocas para ayudarnos a comprender mejor la geología? Los modelos de física de roca pueden proporcionar información importante sobre los estados actuales de las rocas gracias a la medición o cálculo de sus módulos elásticos, de los cuales podemos reconocer patrones que nos ayuden a identificar los posibles escenarios que expliquen su depositación y los procesos diagenéticos a los que fueron expuestos. La siguiente figura indica cómo los sedimentos de diferentes orígenes se encuentran en diferentes posiciones en las curvas de velocidad de onda P versus porosidad, pero siempre entre los límites de Voigt y Reus definidos previamente. Dicha información puede ser extremadamente valiosa, pero también complicada de interpretar, ya que muchas veces las relaciones de las propiedades elásticas dependerán del entorno durante la depositación, los tipos de minerales, los procesos de litificación, de diagénesis, etc. Es por esto que se dice que el análisis y el uso de los modelos de física de roca tienden a ser bastante específicos al área de estudio. La figura muestra la velocidad de onda P versus la porosidad para una variedad de sedimentos saturados en agua que van desde suspendidos en el fondo del océano hasta areniscas consolidadas. Como ya dijimos, los límites inferior y superior de los módulos elásticos proporcionan un marco para comprender las propiedades elásticas de los sedimentos y sus variaciones. Antes de la depositación, los sedimentos existen como partículas suspendidas. Como tal, sus propiedades elásticas deben caer sobre los límites inferiores del módulo elástico efectivo, de los minerales y del fluido. Cuando los sedimentos se depositan primero en el fondo del agua, esperamos que sus propiedades aún permanezcan sobre o cerca de este límite, siempre que sean débiles y no consolidados. Luego, la posición a lo largo del límite inferior está determinada por la geometría de poros, el porcentaje de la porosidad y la mineralogía de la matriz. Las arenas limpias y bien sorteadas se depositarán con porosidades cercanas al 40%. Arenas peor sorteadas se depositarán a lo largo del límite inferior, pero con porosidades más bajas. Tras el soterramiento, los diversos procesos que dan la resistencia del sedimento, la presión efectiva, compactación y cementación, deben alejar la roca del límite inferior. Observamos que con el aumento de la diagénesis, las propiedades de la roca caen a lo largo de trayectorias empinadas que se extienden hacia arriba, desde el límite inferior de porosidad crítica o de litificación, hacia y hasta un punto final mineral con porosidad cero. Estas tendencias dependerán de la historia diagenética, tipo de cementación, minerales originales, pero las tendencias de las propiedades elásticas estarán dentro de los límites superior e inferior, pero también seguirán las tendencias casi cóncavas y convexas dadas por la forma de dichos límites. Como vemos en la gráfica, y en este caso la relación de la velocidad con la porosidad dependerá de todos los factores, situaciones y componentes minerales presentes antes, durante y después de la depositación de los sedimentos, pasando por la solidificación y formación de la roca y los procesos diagenéticos. Por ejemplo, si la arenisca posee más arcilla, será más friable y seguirá esta tendencia. Si por el contrario los granos de cuarzo están cementados o en contacto a presión-solución, se reducirá más la porosidad. Por todo esto, a la hora de crear y utilizar modelos de física de roca,
en la caracterización de yacimientos, es necesario su calibración y comprobación detallada utilizando la mayor cantidad de propiedades de roca que podamos coherentemente relacionar para asegurar que dichos modelos describen dichos yacimientos. Se han desarrollado multitudes de modelos, cada uno de los cuales se utilizará para diferentes escenarios geológicos. Existen el modelo de arena friable no consolidada, el modelo de cemento constante, el modelo de cemento aumentado, modelo constante de arcilla, modelo laminado de lutita de arena, etc. Para un buen resumen de algunos de estos modelos, pueden hacer clic en el link hacia el artículo online de Mukherjee y Matko, en donde se explican los conceptos y asunciones de varios modelos de física de roca. Sin embargo, y como ya dijimos antes, ningún modelo puede verse como bien establecido y aceptado universalmente, porque probablemente no describa exactamente la situación particular del yacimiento que estamos caracterizando. Como cada modelo de relaciones de módulos elásticos y propiedades de las rocas describe situaciones específicas, es necesario entender bien lo que el modelo representa para poder utilizarlo correctamente. Uno de los factores para decidir cuál modelo de física de roca utilizar será el grado de la separación entre yacimiento con respecto a todas las demás formaciones, y que dicha diferenciación sea clara y útil para la caracterización, asociación e integración con los atributos sísmicos. Decimos que la diferenciación es un factor importante porque es de esperarse que la respuesta del yacimiento sea anómala con respecto al resto de la geología. Hasta ahora hemos hablado de la caracterización de las rocas y conceptos de física de roca en general para la relación de los módulos elásticos y las propiedades físicas, como porosidad, que son de gran importancia e interés. Pero debemos reconocer que el yacimiento, por estar saturado no por agua, sino por hidrocarburos, es de esperar que tenga un comportamiento anómalo con respecto a la misma roca, pero saturada de agua. Para demostrar este concepto de comportamiento anómalo del yacimiento con la presencia de hidrocarburos, analicemos el efecto que tendrá la presencia de hidrocarburos en los poros de la roca sobre los módulos elásticos efectivos de estas rocas. Por ejemplo, el gas libre o el petróleo liviano compresible tenderán a disminuir drásticamente la velocidad de las ondas compresionales, especialmente en arenas ligeramente consolidadas. Esta diferencia en el tipo de fluido causarán efectos importantes en la relación de Poisson. Recordemos que el coeficiente de Poisson es la relación de la deformación lateral con respecto a la deformación longitudinal de un material bajo presión. Por su parte, sabemos que dichas deformaciones no pueden medirse directamente en el pozo, pero bajo ciertas asunciones también puede expresarse como la relación de las velocidades de onda T y de onda S de la roca. Es así como podemos obtener la relación de Poisson de las velocidades de la roca y ver el efecto de diferentes fluidos en los poros. Tomemos un ejemplo de unas lutitas arenosas del Paloceno en el Mar del Norte, donde se muestran que las lutitas, las arenas saturadas con agua y con gas, no pueden ser separadas utilizando la impedancia, pero sí es posible diferenciarlas bastante bien utilizando la relación de Poisson. Luego podríamos utilizar este tipo de análisis para clasificar no solamente lutitas y arenas, sino también arenas conteniendo hidrocarburos. Veremos más adelante que combinaciones de parámetros elásticos derivados de pozo y sus relaciones con atributos derivados de la sísmica serán muy útiles a la hora de la interpretación y caracterización de yacimientos. Como veremos más adelante, las impedancias son resultado común en las inversiones sísmicas. Es entonces muy común también utilizar gráficos de velocidades e impedancias para clasificar calidad de roca y yacimiento y también, idealmente, discriminar fluido dentro de los poros de estas rocas. Como ya hemos visto, la velocidad Vp será afectada por la presencia de fluidos, ya que depende del módulo de compresibilidad. Luego, si imaginamos que para una misma roca, mismos minerales, misma geometría de poro, etc., sustituimos el tipo de fluido que satura los poros, sabemos entonces que su módulo de compresibilidad efectivo cambiará por dicha variación de los elementos constituyentes de la roca, sólido más fluido. Luego, la velocidad de onda P también será afectada por los diferentes fluidos en los poros. Es así como llegamos a la idea de utilizar gráficos, algunos muy populares, como son el de BPBS versus impedancia acústica, el cual es un buen separador para bajas impedancias, pero lo hace a costa de introducir una no linealidad significativa para los modelos según la litología y también los fluidos. En el gráfico tomado de la publicación de Berning 2016 muestra una arenita con una presión de 20 megapascales y saturada con agua de una salinidad de 100.000 partes por millón al 100%, con petróleo al 30% y también gas al 30%. Los parámetros de porosidad representan la porosidad crítica de 38% y de consolidación al 26%, la cual marca el límite donde la matriz estará soportada por granos. Otro ejemplo de gráfico cruzado comúnmente utilizado es el de la impedancia de corte versus la impedancia acústica. En este gráfico, Berning utiliza
las mismas muestras para demostrar la separación que existe a bajas impedancias y la cuasilinealidad de las tendencias de lutita y de arena saturada de hidrocarburo para este rango limitado de impedancias. Debido a que Wernicke utiliza implícitamente el modelo unificado de diagénesis de arenisca basado en la porosidad y en la construcción del gráfico, es posible marcar la porosidad de la arenisca en las tres líneas del modelo que corresponden a diferentes fluidos saturantes. Tal mapeo de porosidad, incluido en la figura, podría ser bastante útil en la interpretación sísmica cuantitativa, cuando se obtengan los volúmenes de impedancia acústica y de corte a través de inversión. Estos procesos los explicaremos más adelante en el desarrollo de este módulo. Hemos llegado al final de este tercer video, del cual podemos concluir que los modelos de física de rocas nos ayudan a comprender mejor la relación entre las propiedades físicas de las rocas y su comportamiento elástico. También mencionamos que los modelos de física de roca robusto necesitarían especificar tres tipos de información: las fracciones de volumen de los diversos constituyentes, los módulos elásticos de dichos elementos y por último los detalles de la geometría de granos, pero que estos son muy complicados de obtener únicamente basados en registros de pozo. También vimos cómo se podría relacionar módulos elásticos y velocidades para estimar porosidad, o cómo sería posible utilizar un modelo de física de roca basado en el coeficiente de Poisson para discriminar roca yacimiento, por ejemplo, areniscas de lutitas, o también, teóricamente, cómo sería posible discriminar los tipos de fluido, agua, petróleo o gas, en los poros de estas areniscas basado en el efecto en la velocidad de onda P y su relación con la velocidad de onda de corte S. También vimos el efecto de los diferentes fluidos sobre las impedancias acústicas y de corte para una misma roca yacimiento. Finalmente, como dice Wernicke, se debe recordar que usar un modelo en lugar de otro es simplemente una elección personal, pero más que una elección personal, diríamos que el modelo a utilizar dependerá de la situación actual y de la historia geológica, depositación y diagénesis específica de cada yacimiento. El comportamiento y las relaciones de las propiedades elásticas de las rocas deben entenderse bien y no será posible conseguir un único flujo de trabajo o una receta que sea posible aplicar para todos los casos. Además, es también importante recordar que el modelo que utilicemos nos permita una clara separación entre yacimiento con respecto a todas las demás formaciones, lo que será muy útil para la caracterización e integración con la sísmica en los pasos siguientes de la caracterización e interpretación cuantitativa de yacimientos. Hemos concluido este tercer tema sobre los modelos de física de rocas.